Shalom, Javerim. Les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Santo Bendito en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, porque estamos una semana más en torno al comentario de la Parashá. Esta semana, la semana del 21 del mes de Adar del año 5781, que corresponde al viernes 5 de marzo del 2021, tenemos sin duda una parashá muy bonita. Y esta parashá, cuyo título es Ki Tizá, se encuentra en el Sefer de Shemot, el libro del Éxodo, va del 30:11 al 33:23. Fundamentalmente toca temas de purificaciones y de purificación, contaminación, santidad, ¿cierto? Y en ese sentido podría parecer una parashá complicada desde un punto de vista técnico, pero las ideas implicadas aquí son muy interesantes, muy interesantes. Dicen nuestros sabios rabinos que esta parashá representa el punto más alto de la luminosidad. Y de hecho es la parashá que aparece antes del pecado del becerro de oro. Nos cuentan, ¿cierto?, nuestros sabios judíos, que han pasado alrededor de 39, 38, 39 días desde Matan Torah. A los 40 días, ¿cierto?, el pueblo hizo un becerro, un objeto de adoración, porque dice, mira, hace 40 días que esta persona, este varón no está y a lo mejor se murió, qué sé yo, y todo eso. Quiere decir que desde que Moshe asciende al monte hasta ahora han pasado 30 y algo de días. Y la tradición nos cuenta de que durante todos estos días no ha habido muerte. Es decir, la luminosidad, la luz del Eterno ha sido tan fuerte sobre el pueblo que incluso, ¿cierto?, el Malakamavet, que el Señor lo reprenda, ha sido atado. Es decir, el ángel de la muerte no tuvo poder, ¿cierto?, sobre tal cantidad de vida que emana de la Torah, porque la Torah es vida. Eso está, ¿cierto?, sabido por todos y apoyado y refrendado por la Escritura. La Torah en sí misma es vida porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que da vida. Y nos encontramos en esta parashá de Ki Tizá en el punto más elevado de luz. Cuando la inmortalidad es, dicen los rabinos, una realidad. La inmortalidad es una realidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que, cierto, tiene esta parashá para nosotros. Dice Vaidaber Adonai el Moshe Lemor, y habló el Eterno a Moisés diciendo, Ki titza et rosh bnei Israel lepekudeichem vetnatnu ish kofer nafsho l'Hashem bi pekod otam velo iye bajen negev bi pekod otam. Cuando tomes el censo de los hijos de Israel según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se les cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlo. Así comienza. De hecho, la palabra o la frase kitizá, cuando tomes, en realidad la palabra tizá viene de alzar. Se parece a la palabra, a la parashá, incluso naso, ¿cierto? Cuando eleves, cuando levantes. Cuando levantes la cabeza, pero se está refiriendo a cuando seas contabilizado. Y es porque en las cosas del Eterno y en las cosas espirituales, cuando tú eres contabilizado, el Eterno te llama a la existencia, ¿cierto? Dice la Escritura que Él
Él, cuando crea las estrellas, le pone un nombre, porque a través del nombre Él llama las cosas a la existencia. Ese es el inicio de nuestra parashá. Y dije yo que fundamentalmente, ¿cierto? Aquí están dadas las leyes de purificación y en forma muy específica las leyes de los lavamientos, las abluciones, ¿cierto? Las duchas y baños rituales que el pueblo, que el pueblo tenía que llevar a cabo, ¿cierto? Para estar delante del Eterno. Es decir, aquí nos estamos preparando para la boda, para el servicio en el templo santo, ¿verdad? Y, y llama la atención eh, que diga, ¿cierto? Esto dice, y se santificarán sus manos y sus pies. Aquí hay tres cosas que llaman la atención: las manos, los pies y la cara. Lo que nos enseña esta para allá es que antes de la boda, antes de entrar al servicio, ¿cierto? En el templo nosotros decimos templo, pero en realidad aquí en este momento todavía no hay templo, pero hay un tabernáculo, el Mishkan. Entonces, pero para los efectos, ¿cierto?, prácticos y vigencia es lo mismo. El templo o el Mishkan, ¿cierto?, requerían de cierta santificación, cierta purificación. Ahora, la santificación es una cosa, la purificación es otra. La santificación viene de Dios, es Dios el que nos separa. El Dios es el Dio, como dicen nuestros hermanos sefarditas, el Dio es el que toma a una persona de un lugar y lo traslada a otro, ¿cierto? En el Brihadasha dice, nos trasladó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ahí está la palabra santificación, toda vez que en el hebreo santificar no significa otra cosa sino separar. Entonces la santificación viene de Dios, pero la purificación es una responsabilidad nuestra. Nosotros somos responsables. Y quiero recalcar esto, nosotros somos responsables de nuestra purificación, de nuestra purificación. Entonces, en el verso 21 dice, ellos se lavarán sus manos y sus pies, dice, velo yamutu, para que no mueran, para que no mueran. Y el verso 29 que acabo de leer dice, y santificarán sus manos y sus pies. Entonces, ¿por qué nos enseña la parashá de esta semana la, la importancia de esta santificación o de esta purificación? Porque, como lo hemos dicho en otras veces, estar al lado de Dios es un tema serio y además es un tema peligroso. Es decir, alguien, ¿cierto?, descuidado podía terminar en forma fatal, sencillamente en forma fatal. Entonces, todas estas cosas, ¿cierto? No es, y esto me gustaría recalcarlo, no es por antojo del Eterno o arbitrariedad del Eterno, sino es por un motivo preciso y específico. Es por nuestro bien, para que no mueran, para que no mueran. Y a ver si entendemos acá la idea. Es decir, el entrar a ministrar al Eterno, cualquiera sea esta administración, es decir, desde algo tan simple, ¿cierto?, como una acción indirecta en las cosas espirituales, o eh, pararse delante, ¿cierto?, de la colectividad sobre la Bimá y decir una parashá en estado, ¿cierto?, de impureza, eso nos puede acarrear en algún sentido muerte, en algún sentido muerte. De este pasuk, ¿cierto?, ellos se lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Este pasuk sirve de base para que Rabbi Moshe ben Maimón, el Rambam, elabore, ¿cierto?, la enseñanza de la tefilá, en el sentido en que los sacrificios, ¿cierto?, van a ser actualmente reemplazados por las tefilot, por las oraciones. Debido a eso mismo, ¿cierto?, es que hay 13 oraciones. Y, y, en la, y en las leyes de tefilá del Rambam, ¿cierto?, lavar las manos y los pies antes de la tefilá
¿cierto? Aparece como uno de los requisitos importantísimos, importantísimos. De lo contrario, dice ahí, ¿cierto? La tefilá no cuenta como abodá. Si nosotros queremos elevar, ¿cierto? Y esto es importante en tiempos de pandemia, en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos críticos, esto es importante tenerlo claro. Si nosotros queremos elevar el nivel o la calidad, mejor dicho, de nuestra tefilá, es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir cuando nosotros hacemos tefilá, cuando nosotros oramos al Eterno? Queremos conseguir su favor, ¿cierto? Eso es lo que buscamos. No solo que Él nos oiga, sino que nos oiga y nos responda. Entonces, el objetivo final es mover, ¿cierto?, la aguja, por decirlo de alguna forma, en favor del pueblo, o en favor nuestro, en favor de lo que estamos pidiendo. A lo mejor en realidad, bueno, espero que sea así. No pedimos por nosotros ni para nosotros, pedimos por otros y para otros. Pero el Rambam enseña, ¿cierto?, en Hilhot Tefilá, que no lavar las manos y los pies antes de una buena tefilá, ¿cierto?, no será considerada como una bodá. ¿Por qué? Porque basado en estos dos versículos que yo acabo de dar, ¿cierto?, dice ahí en Shemot 30, en el 18 y 19, dice: Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies cuando lleguen al lugar. Aarón y sus hijos lavarán sus manos y sus pies allí. En realidad, cuando dice Aarón y sus hijos, se está refiriendo, ¿cierto?, a los coaninos, los sacerdotes. Dice, eso lo dice en el verso 18 y 19. Y en el 21 dice: ellos lavarán sus manos y sus pies para que no mueran, o para que la oración no se muera, para que tenga un efecto, para que esta boda sea considerada, ¿verdad? Sea considerada. Entonces, el Cohen, el sacerdote, antes de entrar a oficiar, él en la mañana, ¿cierto?, tenía que lavar sus manos y sus pies. Y esto se hizo cuando estaba levantado en el desierto el Mishkan, y posteriormente en el Beit HaMikdash. Eh, entonces, ¿qué tenemos que considerar? A pesar de que aquí, ¿cierto?, hay un mahloket, una contradicción, una controversia en realidad, ¿cierto?, entre lo que dice el Alter Rebbe y lo que dice el Rambam. Hay un par de ideas que son clarísimas para nosotros. Primero, que la Torah nos habla de la Tahara, que es la pureza, ¿cierto? Eh, y que esta es importante porque tiene el poder de remover nuestras impurezas. Esto lo encontramos en el verso 21 de lo que estamos leyendo. Y dos, también contamos con un grado de santidad o de Kedushá, ¿cierto? Eh, y que esta Kedushá se le agrega a nuestra pureza. A ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay un grado de santidad entregada por el Eterno, que se llama Kedushá, ¿cierto? Y esto, como digo, es entregado del Eterno, pero cuando nosotros guardamos o nos guardamos en pureza, agregamos Tahara, pureza, a la Kedushá, a la santidad, ¿verdad? Entonces, por eso es importante lo que hacemos, por eso es importante lo, cómo nos conducimos, el concepto que nosotros manejamos sobre pureza e impureza, ¿verdad? Es la impureza la que puede matarte al momento de acercarte a Dios, ¿verdad? No la falta de santidad que viene del Eterno. De hecho, tengo que explicar lo siguiente. El, la Escritura nos enseña que los hijos de Israel fueron, cuando el Eterno los separa, ya son, ¿cierto?, santificados. ¿Y cómo podía ser esto de que aún en medio de esta santificación, de esta Kedushá, había pecado? Había pecado. Nosotros vemos, ¿cierto?, cuántos pasajes en que el pueblo se rebela, ¿verdad? Incluso el Eterno en un par de veces juzga que esa rebelión no es contra Moshe, sino contra su misma persona, ¿verdad? Entonces, debido a esto es que debemos tener en cuenta la importancia de la pureza al momento de acercarnos a Dios, ¿cierto? Lavarnos por último nuestras manos, hacer lo que llamamos un netilat, ¿verdad? Un netilat yadain. A pesar de que el netilat significa levantar o alzar las manos,
Se hizo así porque se lavaban y se alzaban como ofrecimiento, ¿cierto? Al Eterno. Por eso el Rambán dice, ¿cierto? Cuando habla de la Tahara, habla que debiera hacerse un mikve, ¿cierto? Un baño ritual y a través de este baño remover toda nuestra impureza, ¿verdad? Recuerden ustedes que Am Israel se purificó, la tradición nos dice que a través de baños rituales, 3 días antes comenzó con una serie de baños rituales, ¿cierto? Antes de Matan Torah, antes de ser entregada la escritura, y es por el grado de cercanía que el pueblo iba a experimentar con el santo bendito. Entonces, el Alter Rebbe nos dice, ¿cierto? Y cuando él habla de la Kedushá, dice que el hombre cuenta con una mayor santidad al momento en que el Santo Bendito nos devuelve nuestra Neshama, nuestra alma. Cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿cierto? Tenemos la costumbre de encomendar nuestra alma al Eterno. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un estado de sueño, ¿cierto? Vamos a dormir y eso es técnicamente un tipo de muerte. Cada vez que hablamos de un tipo de muerte se habla de un tipo de juicio. Estamos nosotros indefensos, tal y como somos, sin capacidad de defendernos, estamos delante del Eterno. Y el Eterno ahí nos mira y nos juzga, nos enseña los rabinos. Y Él decide, ¿cierto? Durante las horas de la noche decide sí o no devolvernos el alma. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos, ¿cierto? Eh, debemos entender algo muy importante que dice el Alter Rebbe, que a mí me gusta mucho, y es que al momento en que el Santo Bendito nos devuelve el alma, cuando nosotros abrimos nuestros ojos, debemos entender, esto es precioso, debemos entender que Él nos devolvió el alma para su servicio. Es decir, ¿sabes tú por qué despertaste hoy día en la mañana? ¿Por qué despertamos hoy día en la mañana? Porque el Santo Bendito nos considera necesarios para su servicio. Y este es un pensamiento tan profundo y tan bonito. El Eterno, cuando tiene nuestras almas en sus manos, nos juzga. Si Él considera que no hemos completado nuestra función o nuestra abodá o nuestro ministerio o nuestro servicio, ¿cierto? Nos limpia, mira qué hermoso, nos limpia, limpia nuestras impurezas, limpia nuestro pecado, ¿cierto? Aplicando la sangre de nuestro bendito Mashiach. Y no solo contento con eso, renueva, porque para eso es el sueño, ¿cierto? Y para eso dormimos. De paso, renueva nuestras fuerzas, renueva nuestro organismo. El organismo, mientras nosotros estamos durmiendo, tiene la capacidad de reponer las fuerzas, ¿verdad? Cuando nosotros andamos despiertos durante el día, hay partes de nuestro organismo que están en estado, en stand-by, como se dice, están suspendidos, pero cuando dormimos se activan, ¿verdad? Y el Eterno decide, no ha completado su servicio sagrado, hay que devolverle el alma, nos devuelve el alma, y por eso cuando nosotros abrimos nuestros ojos, ¿cierto? Decimos una oración de agradecimiento. Modé ani lefaneja, mele jaibe kayam, shehazarta binishmati, vejemblar rabá munateja. Bendito eres tú. Te agradezco, Rey viviente y eterno, porque me has devuelto mi alma con misericordia. Grande es tu fidelidad. Y, y por eso es importante que nosotros, ¿cierto?, guardemos nuestra pureza, hagamos un esfuerzo en guardar esta pureza, entendiendo, ¿cierto?, que el hombre cuenta con una mayor santidad en el momento en que el Santo Bendito nos ha devuelto el alma. ¿Para qué? Para que continuemos lo que dejamos inconcluso el día de ayer. Y esto puede ser no solo remitirse a la abodá, a un trabajo espiritual. ¿Te faltó pedir perdón ayer? Hoy día el Eterno te devuelve el alma para que lo hagas. ¿Te faltó perdonar? Hoy día el Eterno te devuelve el alma para que lo hagas. No llamaste a quien debías, tienes tiempo hoy día. No hiciste lo que debías, ¿cierto?
tienes tiempo, tienes, tienes tiempo hoy día. Entonces, ahí la importancia que nuestros sabios rabinos, ¿cierto? El Rambam, el Alter Rebbe, establecen la, la urgencia de lavar nuestras manos, lavar nuestros pies, ¿cierto? Incluso el Rambam habla de las manos, la cara y los pies, ¿cierto? Pensando en lo que hacía el Cohen antes de entrar al lugar, al lugar santo, a ministrar delante de Dios. Las manos, porque las manos representan, ¿cierto?, lo externo y lo superficial, y los pies representan nuestro andar, nuestro conducirnos, nuestro caminar. Bueno, ¿cómo se hará hoy día? Hoy día, que en términos generales, ¿cierto? No hay templo, no hay Mishkan. ¿Llegamos y nos presentamos delante del Eterno o no? Y aquí quiero echar mano a unas palabras preciosas del Brit Hadashah. Nuestro bendito Mashiach que está hablando con sus talmidim y dice, vosotros estáis limpios por mi palabra. Y es la palabra del Santo Bendito la que nos mantiene a nosotros en pureza. Pero esa palabra hay que aplicarla. Tienes que saberla primero, tienes que entenderla, tienes que hablarla, tienes que proclamarla, tienes que vivirla. De lo contrario es letra muerta. ¿Se fijan ustedes? De lo contrario, sencillamente es letra muerta. Entendiendo que la abodá, el trabajo al Eterno, no se limita a un asunto externo, porque alguien podría decir, no, esto es externo, y efectivamente es externo. Lavarse las manos es un acto externo, un baño ritual es externo, lavarse los pies es externo, pero, pero debiera existir en nosotros, ¿cierto?, la recomendación de la misma Torá, en que cuando yo vaya a hacer algo, ¿cierto?, esté con toda mi mente conectado en qué es lo que estoy haciendo, con toda fuerza, con toda gana, con toda kavaná, decimos en hebreo, con toda kavaná, ¿verdad? Recuerden ustedes el caso del Cohen, cuando el Cohen, el sacerdote, iba a hacer un sacrificio y él decía, ya esto, él pensaba, solo pensaba, este sacrificio es de jatá, de pecado, y resulta de que no era pecado, estoy hablando de que él pensaba, no hablaba, pensaba. Este es un sacrificio de jatá, de pecado, y después se daba cuenta que no era de jatá, era shelamim, era un sacrificio de paz, el sacrificio quedaba nulo, y había que hacerlo de nuevo. Y dice la escritura, porque el tal sacerdote no debió haber pensado así, no debió haber pensado así. En otras palabras está diciendo, sobre toda cosa que tú tengas que hacer, incluso aquella mínima que esté relacionado con la abodá al Eterno, tienes que poner toda tu mente, tienes que poner toda tu mente. ¿Se fijan ustedes? Entonces, me pareció tan importante el comentar estos, estas, estas nociones de estos grandes rabinos respecto de algo que alguien podría, ¿cierto?, pensar, ya, pero esto es cosa del pasado en realidad, ¿no? Pero nos encontramos con un pasaje que dice que todo aquel que cree, todo el que creyere e hiciere cierto mikve, en nuestras versiones castellanas dice, y se bautizare. Si esto solo es del corazón, ¿para qué hay que bautizarse? Dice, ¿cierto? Limpias vuestras mentes y vuestras conciencias de todo pecado y lavados vuestros cuerpos con agua pura. Esto está en el libro, me parece que está en el libro de Hebreo. No sé si me equivoco, pero parece que está en el libro de Hebreo. Lo que claro está en el Brit Hadashah, que alguien podría decir, ya no, pero esas leyes son de la Tanaj, del Antiguo Testamento. No, 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 son del Nuevo, son del pacto renovado, son del pacto renovado. Y esto viene a reafirmar esta idea, la pureza. Y quiero redondear este breve comentario con esto. Cuando nos encontramos en pureza, cuando ministramos en pureza, y ya que estamos hablando de las tefilot del día, cuando oramos en absoluta pureza,
Salimos de la presencia del Señor no con las manos vacías y con la plena convicción en nuestros corazones que Él nos oyó, que Él nos oyó. Siempre oramos, ¿cierto? Oramos por un montón de cosas y oramos, ¿cierto? Por necesidades, a veces pequeñas, a veces grandes, pero necesidades, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces de todas aquellas en que vamos delante de la presencia, cuántas veces nos retiramos de la presencia del Señor con la convicción que Él nos oyó y con la convicción de que no me regreso con las manos vacías, sino que tengo una bendición del Señor en mi mano? El Señor ha oído mi clamor y me va a responder. Todas esas cosas están conectadas con esta para allá. Cuando levantes, ¿cierto? Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. Se tradujo como cuando los censes o cuando los cuentes, pero textualmente dice cuando levantes la cabeza. De ahí la importancia de recordar hoy día, primero de purificarnos nosotros, de hacer baños rituales en la medida que tengamos las facilidades para hacerlo, pero siempre, siempre recordar las palabras de nuestro bendito Rabón. Pero ahora vosotros estáis limpios por el poder de mi palabra. Que el Eterno nos bendiga y que el Eterno nos dé un, un Shabbat de mucha pureza, de mucha luminosidad y de mucha Kedusha. El Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.